1:44 de la tarde. Vamos a seguir hablándoles de la zona norte de Madrid y sobre todo de una conferencia interesantísima que va a tener lugar este próximo 14 de febrero, organizada por el Círculo Cultural de Colmenar Viejo y que girará en torno a la imagen de la Virgen de Remedios, que recordamos es la patrona de este municipio, Colmenar. Una conferencia muy esperada, teniendo en cuenta la devoción en este municipio por su patrona, de la que vamos a hablar, de la conferencia con Mariano de Andrés, presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a recordar eso, la fecha y también la hora, 7 de la tarde, y el lugar, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que habrá entrada libre hasta completar aforo y, bueno, pues para aquellos que quieran asistir, que lo tengan en cuenta, ¿no? Correcto, para poder asistir. así será. Sí. Girará sobre la historia, iconografía y devoción de la Virgen de Remedios. Efectivamente, le hemos dividido la conferencia en 3 partes porque va a haber 3 ponentes distintos que la van a desarrollar. Hay que tener en cuenta que esta conferencia procede de la presentación del libro, que en el mes de agosto, previo a la fiesta, de la iconografía de la Virgen de los Remedios, que pues todos nos quedamos con ganas de saber lo que había en el libro, pero poder ampliar más todavía, puesto que aquí vamos a tratar incluso el tema de una posible restauración que yo creo que la Hermandad y la Basílica ya se dieron cuenta que es necesario y que el Ayuntamiento hizo casi como suya aquel día de la presentación del libro. Este libro, por cierto, fue un éxito, es decir, creo que se hizo una primera edición, pero se tuvo que hacer una segunda debido al interés que había por comprar el libro y por ver lo que se cuenta, lo que se cuenta en él. Correcto, la primera edición se terminó en unos días y hubo que reeditarlo rápidamente para que todo el mundo pudiera comprarlo. Todavía quedan algunos, muy pocos, en la Basílica se pueden adquirir. Bueno, en la portada de este libro encontramos a la Virgen de Remedios, la imagen, pero también la Virgen de Vestir, en la que estaba oculta, que esto es una historia que obviamente los colmenareños conocerán como es debido, pero a lo mejor algún oyente que nos esté escuchando de otros municipios no sabe del todo bien. En realidad la Virgen de Remedios, como se conoce ahora, es una imagen que estaba dentro o debajo de una Virgen de Vestir y se descubrió en 1914. La imagen de Remedios, como se conoce ahora, es el resultado de la restauración que Félix Granda, que fue un sacerdote y un gran restaurador, realiza en 1914 de la imagen que había dentro de la de Vestir. La imagen de Vestir se apoyaba sobre una Virgen románica y esa, cuando la descubrieron, quitaron las ropas de la Virgen que se veneraba hasta esa fecha, hasta 1914, pues encontraron pues una maravilla de Virgen románica, pero por supuesto deterioradísima. Entonces yo creo que, lo cuenta todo el libro, pero creo que el párroco entonces, que era Villarrubia, don Agustín Ruiz Villarrubia, pues tomó la decisión de que se restaurara y le apoyó Félix Granda y sin no pocos disgustos que se llevó. Pero vamos, lograron hacer esta maravilla de imagen, que es la que se venera del 14, tal y como la vemos. Bueno, cuando hablamos de disgustos, no queremos decir que, claro, los vecinos de Colmenar de aquella década, de aquel momento, después de haber estado acudiendo a la ermita de Remedios y haber conocido una imagen muy determinada, de repente llegó otra muy diferente, que claro, esta Virgen de Vestir es, pues eso, con unos vestidos como dorados, en blanco y tal, mientras que esta era una Virgen románica en madera, siglo XII-XIII, ¿no? Sí. Típicamente castellana y, bueno, de un color muy diferente y una forma muy diferente, con lo cual, claro, decían, ¿qué ocurre aquí? Que nos han cambiado la Virgen. Bueno, sí, pero no era real. O sea, no era real desde el mismo momento que la imagen estuvo siempre a disposición de todo colmenareño que la quería ver y estaba en la casa de la camarera de entonces. Y estaba allí y la restauraron y nadie ocultó a la Virgen y se sacaron fotografías. Estamos hablando de 1914, fotografías muy, muy de detalle, para poder hacer la restauración y para ver lo que había abajo. Lo que había debajo. Lo que había debajo, o sea,
Por cierto, destacable el trabajo del taller Granda, ¿no? Que además estaba mirando hace un rato su página web, llevan más de 125 años restaurando elementos de arte religioso, desde, bueno, la verdad es que tienen muchísimos espectaculares y bueno, pues muchas veces este tipo de objetos que hay en las iglesias, en las ermitas, en las capillas, que con el paso del tiempo tienen su polvo, se van destrozando y perjudicando, ellos los recuperan y recuperan todo su esplendor. Pues efectivamente la Granda ahora mismo quizás sea uno de los más importantes que ha habido. Tuvo su taller en el Hotel de las Rosas y el archivo de los talleres es soberbio. Granda hizo extraordinarias cosas en imágenes muy parecidas a la Virgen de Remedios. Hizo también la capilla del obispo, por las puertas de la capilla del obispo también las hizo él. Y lo que sí recomiendo es que la gente lo lea en este libro, porque ahora mismo no se va a dar un detalle de todo lo que hay. Pero la segunda parte está dedicada a esto, a Félix Granda y sus talleres de arte. Con lo cual vamos a definir que la restauración la hizo uno de los grandes restauradores de la época en España. Y lo hizo, para mi punto de vista, muy bien. La única historia es que, bueno, pues también digamos que ahora hay una propuesta sobre la mesa, ¿no? Que es volver a restaurar la talla, ¿no? Y poderle darle otro esplendor. En la presentación de este libro en agosto, pues efectivamente salió el tema de que la Virgen tiene unos defectos ahora mismo, tiene unas grietas, tiene unos desajustes que sería conveniente arreglarlos. Esto contando con que el párroco, don José Francisco García, pues es partidario de eso, porque no deja de ser un licenciado en Historia del Arte y sabe por dónde van los problemas. Entonces, él dijo que sí, que había que lanzarse a restaurarla. La gente que está más cercana a ella, como pueden ser los carrocistas, ven los problemas que tiene cuando encajan a la Virgen en la carroza, porque tiene problemas. Si te acerca mucho a la Virgen, tiene de hombro a hombro, tiene una gran grieta, que si te fijas también en la antigua, pues era precisamente en la diferencia de corte que había de una a otra. Ya. Pero vamos, eso todo lo tienen que decidir los técnicos. La parroquia, la hermandad, el ayuntamiento y nosotros que lo apoyamos, no vamos a hacer más que lo que quiera la hermandad y la basílica y lo que decían los técnicos. Bueno, de cualquier manera, obviamente es que es obvio decir que en Colmenar Viejo hay una gran devoción por esta Virgen, ¿no? Y que, bueno, pues de hecho, bueno, pues las fiestas patronales, uno de los actos posiblemente más importantes, tiene que ver justamente con la devoción, ¿no? Que es desde la llegada de la Virgen desde la ermita al canto, donde la reciben los vecinos y vecinas, hasta el ofrecimiento de los bebés, ¿no? Que a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y me parece precioso, ¿no? Es raro que no haya un niño que no haya estado en las andas, que antiguamente era más costumbre ponerla cuando la Virgen venía, cuando la Virgen... Ahora, pues hay un día, el día que se va, en la parte del atrio de los novios, pues es donde se les pone. Pero alguna fotografía de pequeño se ha tenido. La tienes en tu casa, seguro, si eres de Colmenar. Es una cosa muy rara que no estén. No, y además, bueno, estamos hablando de los niños, pero por ejemplo, pues esos oficios, ese rosario que se hace en los días previos a novena. Novena. Que se hace los días previos a las fiestas en sí de Colmenar, vemos a muchas personas mayores que se acercan. Otro de los momentos que habla de la devoción de los colmenareños es ancianos colmenareños que están en las residencias, ¿no? Salen expresamente a la carretera, ¿no? Para poder recibir y ver a su Virgen. Yo creo que cualquier colmenareño, y yo hablo de colmenareños de nacimiento o de adopción, que los hay, muchos de la gente que viene a Colmenar, en cuanto ve a la Virgen empieza a sentir algo, y raros son los que no van a recibirla al canto,
raros son los que no van a alguna procesión o a alguno de los actos que se hacen en su honor. Bueno, pues ya lo saben, vamos a hablar, o mejor dicho, otras personas van a hablar. Vamos a decir los nombres de los conferenciantes, que son Laura Rodríguez Peinado, directora en Historia del Arte y profesora de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad; José Francisco García Gómez, que es licenciado en Historia del Arte y rector de la Basílica de la Asunción de Colmenar Viejo; Francisca Soto Morales, directora del Departamento de Conservación y Restauración de Talleres de Arte Granda; y también tenemos la representación institucional con el alcalde colmenareño Carlos Blázquez y la concejal de Cultura Rocío Cámara Pellón en esta charla. Esas son las personas que van a intervenir. Las tres primeras que has dicho pues van a hacer la parte histórica, iconográfica y devocional de la Virgen, y claro, el alcalde también va a exponer la cuestión municipal, la cuestión del pueblo sobre la Virgen de los Remedios, al igual que lo va a hacer Rocío Cámara, que es la concejal de Cultura. Por cierto, hemos hablado de este volumen, Iconografía de la Virgen de los Remedios, que se presentó en agosto. El 19 de agosto. El 19 de agosto, pero también tenemos un artículo muy interesante sobre devoción de la Virgen y también de la Basílica, en otro libro vuestro, ¿no? Otro volumen que sacasteis el año pasado. Sí, el año pasado, en noviembre, presentamos el número 2 de Estudios de Historia y Patrimonio, y efectivamente hay un artículo de cual Aurea, que es la autora, Aurea de la Morena Bartolomé, que además es la socio de honor número 1 del círculo, pues nos había dado una conferencia y se la pidió que por favor lo reflejase por escrito, para que le tuviera la posibilidad a la gente que no había estado en la conferencia, pues de ver cómo era el culto eucarístico en la iglesia de Colmenar en diferentes épocas. Y se plasmó en este libro. Este libro tiene en total, creo que son 9 artículos o 10, y aparte de ese hay otros más. Se habla, por ejemplo, pues de la Maquinilla o de la iglesia de Bóalo, porque damos también cobertura a la comarca, es lógico, o de las evidencias arqueológicas semirales en la zona, y la intervención arqueológica en el Alto Eugenio. Pero hay un artículo en concreto que es muy novedoso, por lo menos yo entiendo que es novedoso, porque tenemos mucha bibliografía sobre Colmenar, muchos tal, pero la cuestión musical casi nadie la ha tocado, casi nadie, muy poquita gente. Y hay un autor que ha comenzado a colaborar con nosotros, que es Luis Antonio Moreno Hernández, vecino de Colmenar Viejo, y nos ha presentado un artículo que se llama Miguel Moreno del Rivero, capellán de altar y músico de Carlos II. Es un artículo precioso que habla de un colmenareño que estuvo como capellán de altar y como músico real en la época de Carlos II. Con decir eso, pues... es que ya no genera interés. Da ganas de leerle. Mariano, ya no genera interés poder hablar con la persona que ha hecho esta investigación, ¿no? Y que ha hecho este artículo, y poder conocer su historia, ¿no? Y lo que cuenta. Bueno, pues ya saben, vamos a recordar que este viernes 14 de febrero tenemos a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo esta charla, una charla dedicada a la historia, iconografía y devoción por la Virgen de Remedios de Colmenar, patrona del municipio, en la que los expertos nos van a ilustrar y nos van a hablar de esa imagen, de restauración, de su historia y de la devoción. Mariano de Andrés, que recordamos es presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo, que organiza esta conferencia. Muchas gracias. Enhorabuena, por cierto, por ser una asociación que con diferentes actividades hace que tengamos contacto los demás con la historia, con la cultura, con las tradiciones de este municipio y de su comarca, y sobre todo el esfuerzo, ¿no?, de sacarlo adelante, que también llevará sus horas. Lleva muchas horas, muchas horas y mucho esfuerzo, pero vamos, se hace con gusto. Mariano, gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.